Al igual que hice con el vídeo de la zancada, vamos a nombrar todos los aspectos clave que yo creo que tiene el salto de brazo para poder ejecutarlo de la mejor forma posible. Entonces, si no has visto el vídeo de la zancada, te recomiendo que lo veas porque ahí, al igual que vamos a hacer con el salto de brazo, pues vamos a nombrar todos esos aspectos que quizás por haber tenido una práctica, un aprendizaje del parkour un poco más autónomo, hay cosas que has pasado por alto. Entonces te recomiendo que veas este vídeo porque quizás puede ser algo revelador para ti ciertos aspectos que no has tenido nunca en cuenta. Así que vamos a verlos todos. Muy bien, vamos a empezar porque es el salto de brazo. Simplemente es una técnica que nosotros empleamos donde vamos a realizar un salto hacia un obstáculo donde lo queremos alcanzar con las manos hasta quedarnos colgados. Este obstáculo puede ser un muro, una valla, la rama de un árbol, una farola, cualquier cosa donde tú te quedes enganchado y colgado con las manos. Este salto de brazo, por lo tanto, yo distingo que tiene 3 fases. Fase de salto, donde puede ser con un salto de longitud, un salto de precisión, un retour, cualquier movimiento que te lleve a iniciar ese salto hasta engancharte. Después, una fase de vuelo, donde no estamos en contacto ni con el suelo de donde despegamos, ni con el objeto que queremos alcanzar, estamos en el aire. En esta fase de vuelo vamos a distinguir 3 cosas clave, que es la trayectoria, cómo debe ser esa trayectoria hasta llegar al muro, el recobro, que veremos qué es y la diferencia que puede tener según la técnica empleada, y cómo debe ser la posición inicial antes de llegar a la última fase, que sería la de recepción. En la recepción tenemos aspectos claves como el primer y segundo contacto, que esto muchas veces se pasa por alto o se hace de cualquier forma y creo que debemos ser mucho más meticulosos con esto. Y después tenemos el 2-1 versus el adaptativo, que esto ahora mismo no sabrás por dónde voy, pero que lo explicaremos más adelante. Y después el tema agarre de manos, que creo que es fundamental mencionarlo. Aquí veríamos más o menos las fases, esa fase de salto que haríamos en un gato brazo. Primero tenemos ese gato en el muro, donde ya hemos realizado el salto. Después la fase de vuelo con ese recobro, que aquí lo vemos claramente, donde pasamos de una posición con la cabeza anteriorizada, la cadera atrás, y vamos buscando revertir eso, buscar que la cabeza vaya hacia atrás y la cadera hacia adelante para que los piernas, vayan por delante, para comenzar la fase de recepción. Por lo tanto, el objetivo principal del salto es alcanzar el objetivo. Normalmente nosotros cuando pensamos en un salto de brazo nos imaginamos ese salto horizontal, simplemente un salto de precisión, hasta alcanzar el muro. Pero realmente el abanico de posibilidades que tenemos para esa fase de salto es enorme. Porque sí, podemos hacerlo con salto de precisión, pero podemos hacerlo con salto de longitud, con retour, tic-tac, de rompe, de gato, hasta llegar a ese brazo. Entonces, por lo tanto, el previo puede ser muy amplio. Hay algo que debemos tener en cuenta, que es que el ángulo de proyección dependerá de la posición del obstáculo alcanzado. Evidentemente, si el obstáculo alcanzado está mucho más hacia arriba, en comparación con un salto de brazo que sea a nivel o hacia abajo, pues el ángulo de proyección de ese salto variará según la posición del objeto. La elección del tipo de salto actúa como un fluctuador, condicionando la trayectoria del vuelo. Es decir, el salto de brazo tiene unos atractores, unos elementos que se mantienen siempre fijos, que siempre se dan, pero en este caso el salto sería un fluctuador. Sí, esto es algo que puede ir cambiando, pero que no va a modificar esos atractores. Vamos a pasar a fase de vuelo. En fase de vuelo vamos a empezar por tema trayectoria, que esta trayectoria simplemente dependerá del ángulo de proyección del salto. Tal y como vaya el salto, pues teniendo también en cuenta dónde vamos a aterrizar, nuestro cuerpo dibujará una trayectoria. Esta trayectoria, ¿cómo debe ser? La trayectoria deberá ser lo más lineal posible. Debes de evitar parábolas muy grandes porque lo que nosotros buscamos es que esta trayectoria minimice a tope la velocidad vertical. Es decir, cuando yo llegue al muro, esa velocidad vertical tiene que ser la mínima posible, porque si no,
en el momento que tú hagas una parábola, o sea, que hagas un salto donde bombees mucho o lleves o traces una gran parábola, en el momento que bajes mucho de esa parábola, vas a encontrarte con el muro con una gran velocidad vertical, que va a tener que ser aceptada con tus brazos. Hombre, no es lo más correcto, no es lo más eficiente, no es que esté horrorosamente mal, pero si nosotros queremos ser meticulosos, pues estas parábolas las tenemos que minimizar para que la velocidad vertical no sea tan grande. El recobro, lo que busca es una transición rápida desde una postura que nos prepare para la recepción. Según la técnica empleada, por ejemplo, en salto de precisión, salto de longitud o con un rompemuñeca, el cuerpo ya va a ir prácticamente preparado para esa recepción, porque vas a ir con la espina por delante, los brazos van a buscar arriba, ese pecho va a ir hacia atrás, por lo tanto, esa posición es mucho más favorable a la hora de recepcionar. Sin embargo, por ejemplo, con un gato, donde hemos comentado antes que vas con la cabeza por delante y la cadera atrás, un reverso, que vas dando la vuelta, o un return, que es prácticamente lo mismo, pues ahí vas a tener que ajustar mucho más tu posición para buscar que sea más favorable. El recobro está condicionado por el salto, por la fase anterior, y es clave para la recepción. Seguimos en fase de vuelo, posición final. La posición final es clave a la hora de empezar la fase de recepción. Así que si tu objetivo es conservar la dentadura, que parece coña, pero es completamente así, la postura ideal de tu cuerpo tiene que ser de esta forma. Cadera ligeramente flexionada, es decir, las piernas un poquito elevadas, buscando que vayan hacia adelante. Los brazos y piernas extendidas, proyectadas hacia obstáculo objetivo. Una pierna ligeramente por encima de la otra, dependerá de realmente tu plancha o cómo hagas el return. En mi caso, la derecha yo la llevo por encima con respecto a la izquierda. El torso, el cuerpo perpendicular al suelo o incluso un poquito echado hacia atrás, porque te ayuda mucho más a aceptar esa carga con los pies en el muro, como si hicieses un splash. Todo un splash, si vas con la cabeza hacia adelante, hombre, pues probablemente no vas a parar tanto con los pies, vas a necesitar parar mucho más con las manos. Y eso no lo buscamos porque es menos eficiente. Puedes usar de referencia tu cabeza, te puedes grabar si quieres, de perfil, y miras cómo de adelantada está tu cabeza. Si la tienes muy adelantada, pues ya sabes que tienes que corregirlo e inclinarla mucho más hacia atrás. El objetivo es buscar una recepción segura y eficiente. Al final, la calidad de tu recepción nace de la última posición de vuelo. Así que ahora vamos a ver cómo condiciona esto a esa recepción. La recepción, primer y segundo contacto. La fase de recepción comienza en el momento en que nuestro cuerpo contacta con el obstáculo que queremos alcanzar. Pues yo diferencio entre dos contactos. Primer contacto debe ser con las piernas, que el objetivo es aceptar las fuerzas horizontales, frenar el movimiento del cuerpo horizontal y por lo tanto frenarnos. Esa es la función que tiene el primer contacto con las piernas. Segundo contacto lo hacemos con las manos. El objetivo que tiene es aceptar la carga vertical. Una vez que ya nuestras piernas han parado esa inercia del cuerpo, vamos a empezar a caer verticalmente y tus manos tienen que aceptar esa carga de manera excéntrica. Por lo tanto, su función es mantenerte colgado en el muro. Una mala proyección en el salto hará que tengas una mala trayectoria. Un recobro lento hará que tengas una posición final desfavorable y por lo tanto todo esto hará que el resultado de la recepción sea imprecisa, no sea tan limpia y tan fluida como debería ser. ¿Qué es el 2-1 versus adaptativo? Pues bueno, el 2-1 es una técnica que empleamos donde realizas ese primer contacto con los pies, llevando uno arriba y otro abajo, bajamos un pie. Como he comentado antes, en mi caso sería la derecha. Por lo tanto, contacto inicial, posición asimétrica, pie derecho arriba. Aquí lo que buscamos es frenar, como os comenté anteriormente. En la fase de aceptación de carga vertical que la hacen las manos, el pie derecho comenzaría a bajar. Hemos dicho que estaba arriba anteriormente, pues comienza a bajar mientras la izquierda se flexiona y se mantiene en pared. Y la posición final que adoptaríamos, ya colgado, sería con pierna derecha totalmente abajo, preparada para realizar un keeping, por ejemplo, cuando vayamos a hacer una plancha o un return, y pierna izquierda asiste en pared, es decir, arrasca la pared, hace fuerza contra la pared para darme mucha más inercia. Esta posición final de pierna bajada, izquierda arriba flexionada, la debemos buscar porque nos va a abrir un amplio abanico de posibilidades. Desde aquí tú puedes hacer un return, puedes hacer una plancha, puedes descolgarte buscando precisión en una valla. Digamos que es una posición favorable para salir por cualquier lado. Por lo tanto,
vamos a tener mucha más fluidez en nuestro recorrido o movimiento. Pero ojo, esto que yo explico, el caer con un pie arriba o otro abajo, después bajarlo y mantener izquierda, realmente es bastante adaptativo. Según la situación que nos encontremos, pues vamos a buscar la excelencia en esa recepción. Por ejemplo, en este salto que estáis viendo ahora mismo, este chico pues está saltando de un edificio a otro, por lo tanto hay mucha altura debajo y lo que busca realmente es no morir, es sobrevivir. Por lo tanto, no es que esté bien, pero entiendo que lo que busque principalmente sea sobrevivir. Entonces, asegura agarrarse con las manos, va con el pecho un poquito más hacia adelante, porque el ir hacia atrás y parar con los pies, pues bueno, puede tender a hacer unas grapas, que muchas veces lo habéis visto, el que te grapa los pies y te vas hacia atrás, y hombre, a esa altura es lo último que quieres. Así que lo que buscas es ir un poquito más hacia adelante, no aceptas igual carga con los pies, sino que vas buscando agarrarte con las manos. ¿En qué otra situación nos vamos a encontrar este 2-1 y va a ser más adaptativo? En muros que son mucho más chicos de los que tú eres totalmente estirado. En el vídeo que va a aparecer a continuación del chico, yo estoy haciendo un salto de brazo, es bastante pequeño el muro, por lo tanto me tengo que encoger lo máximo posible, no puedo bajar ninguno de los pies y tengo que acertar toda la carga prácticamente con las manos. También con los pies te ayudas, evidentemente, pero los brazos ahí tienen que tirar mucho. Donde también vamos a ver que esto no se va a cumplir en superficies donde no agarre tanto. Según la superficie, si resbala mucho, esos pies es muy difícil que se mantengan con ese 2-1, con izquierda mantenida en pared y bajando derecha. Probablemente se te deslicen los pies y tú simplemente tengas que aceptar la carga con los brazos. ¿Dónde tampoco vemos esto exactamente? En las farolas. En las farolas es bastante complicado tocar con dos pies y bajar otro, por esa estrechez que tenemos. Pero esto no quiere decir, que hay mucha gente que lo cree, que los pies deban deslizar por la pared frenando el cuerpo. Evidentemente no. Tú los pies los vas a utilizar para frenar esa fuerza horizontal, pero la fuerza vertical va a ser frenada por las manos. O sea, ese trabajo se lo quitamos a los pies y lo delegamos en las manos. Ahora, con respecto al agarre, a nivel de teoría de escalada, que al final son los que más saben de agarre y son los que más han estudiado estos temas, el agarre por el que yo apuesto para utilizar en parkour es el agarre en semiarqueo. ¿Por qué? Porque para mí tiene una buena relación entre fuerza que podemos aplicar, la estabilidad que me ofrece y la seguridad en tema disminuir el riesgo de lesión. Porque tenemos un agarre en escalada que es mucho más fuerte, que es el agarre en arqueo, que me permite ejercer mucho más fuerza, pero sin embargo me dispara la probabilidad de tener una lesión con ese agarre, por la carga que recae en estructuras pasivas como las poleas y los tendones. Por lo tanto, prefiero el agarre en semiarqueo por esa relación que tiene. Biomecánica de este agarre. La articulación interfalágica proximal se flexiona aproximadamente a unos 90 grados, la articulación distal se hiperextiende y principalmente la musculatura que ejerce fuerza aquí, evidentemente hay muchas más, pero esta es la principal, son el flexor común profundo. Este es el que ejerce mayor aportación de fuerza en este agarre. La distribución de cargas que se realiza con este agarre, gran parte de la carga que recibe nuestros dedos se la lleva la polea A2, que soporta una carga 3 veces superior a la fuerza aplicada por la punta de los dedos, por la falange distal, y un 10% del peso es soportado por la fricción entre vainas tendinosas y polea. La polea, digamos que es como un anillito que está pegado al dedo y por dentro pasa la polea. O sea, el tendón cuando ejerce presión empieza a empujar la polea y la polea, pues evidentemente, recae carga y nos quita peso. Ahora bien, a nivel general, en parkour utilizamos un agarre bastante diferente al semiarqueo y que es mucho más profundo. Las características principales que tiene este agarre, como te lo suelen enseñar y te lo suele explicar la gente, es con la mano casi metida entera, con una flexión en la articulación metacarpofalángica. El peso se distribuye entre falanges distales y proximales y el músculo principal, aparte de otros como hemos dicho, son los interóseos. Son los principales que influyen en este agarre. ¿Qué ventajas prácticas nos encontramos? Que permite más fricción al tener mayor cantidad de piel en contacto con el muro. Tú al final, al tener mucha más superficie apoyada, pues puedes ejercer mucha más fricción y por lo tanto vas a conseguir
aumentar la adherencia que tienes con el muro. ¿Qué pasa? Que pues, esto al final no está muy estudiado. Haría falta que la ciencia arroje luz en todos estos aspectos. Entonces yo creo que a la larga es mucho mejor acostumbrarse a un agarre en semiarqueo, porque al final es un agarre que es todoterreno. En el caso que tú te encuentres superficies donde la profundidad de ese agarre no sea muy grande, por ejemplo una pequeña cornisa o huecos entre ladrillos que son muy pequeñitos, que son al final milímetros, pues ese agarre en semiarqueo, si ya lo tienes potenciado y trabajado, te va a ser mucho más sencillo en estos contextos. A diferencia con este agarre, con esa articulación metacarpofalángica flexionada, con la mano metida entera. Hay un aspecto que yo creo que es clave, pero no solo a nivel de brazos, sino a nivel de todos los movimientos de tracción, que es la fuerza de los dedos. Si tus dedos no están fuertes, no crearán un entorno favorable donde puedas aplicar fuerza con la musculatura que tracciona. Por lo tanto, podemos hablar que tus movimientos de tracción se mantienen estables por 3 eslabones. Uno sería la fuerza de los músculos que se encargan de la tracción, como los dorsales, que son los músculos más potentes que tenemos a la hora de traccionar. Siguiente eslabón sería la fuerza de tus dedos. Y el último sería el gesto técnico. Cuánto deficiente eres realizando el gesto técnico a emplear. La ley del eslabón más débil es que si un eslabón es muy débil y falla, pues la cadena se rompe y por lo tanto ese movimiento no lo podrías aplicar. Traduciéndolo, si tus dedos no están nada fuertes, eres muy débil en este aspecto, y por mucho que tú tengas fuerza de tracción o tengas un gesto técnico impoluto, como puede tener, por ejemplo, un calisténico a la hora de hacer un muscle up, que es lo más parecido a una plancha, a un climb up. El calisténico es muy fuerte traccionando por toda esa dominada que se mete en su deporte. Además, el gesto técnico es bastante parecido, o sea que podría hacer a priori una plancha, pero por su deporte, sus dedos no están tan acostumbrados a esas cargas y por lo tanto podría ser, esto evidentemente es hipotetizando, podría ser que por ese eslabón débil que tiene en el agarre no lo haga. Al final, el eslabón más importante, y si este es débil, pues no podrás conseguir, bajo mi parecer, ningún movimiento de tracción, porque al final, si los dedos no consiguen hacer un entorno favorable para aplicar fuerza, pues no va a conseguir sacarlo. Así que todos estos aspectos serían los que yo tendría en cuenta en el salto de brazo. Al final, pues eso, echar cuenta los eslabones débiles, según para la programación de tu entrenamiento en lo que serían salas, y a la hora de entrenar en calle, cómo deficiente eres realizando este gesto técnico. Haces ese 2-1, eres capaz de ir con ese pecho hacia atrás, pie por delante y hacer esta carga con las piernas y que no sean los brazos los que le lleve impacto. Pues no sé si te ha pasado alguna vez de llegar al muro y reventarte las muñecas por ese pecho hacia adelante y que conecte las manos primero que con los pies. Así que esto sería todo por aquí. Si queréis que haga vídeos de cómo entrenaría el agarre o cómo lo entrenaría los aspectos técnicos, el salto de brazo, me lo pedís por comentario y lo hacemos.